Volvemos a España para hablar de la mal llamada memoria democrática, porque tenemos con nosotros a Pío Moa, que ya nos acompaña aquí en el plató. Pío, es un placer. Hola. Bueno, ha habido un conflicto casi internacional, diría yo, con un par de libros que ha escrito Pío Moa. El más conocido, Los mitos de la guerra civil, 300.000 ejemplares, y también la galería de charlatanes, que acaba de publicarse recientemente. Vamos a repasar los principales datos de toda esta polémica con nuestra compañera Lucía Bajo. El pasado divide el presente y el futuro de los españoles. El gobierno y la izquierda quieren usar la ley de memoria democrática para acallar a quienes contradigan sus relatos sobre la República, la guerra civil y el régimen franquista. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que incluirá la Cruz del Valle de los Caídos en su ley de patrimonio. Uno de los principales historiadores sobre nuestro siglo XX es Pío Moa. Su gran éxito, Los mitos de la guerra civil, vendió 300.000 ejemplares. Acaba de reeditarse y además de publicarse en Francia, lo que allí ha causado una gran polémica. Un grupo de profesores ha escrito un manifiesto contra la periodista que le entrevistó en Le Figaro. Gracias, Lucía. Bueno, pues esa periodista se llama Isabel Smith. En Le Figaro Historia, en la parte de historia, entrevistó a Pío Moa sobre este libro que les decimos, este libro que lleva 300.000 ejemplares de venta, que ha sido muy conocido probablemente para muchos de ustedes, y pues a partir de esa entrevista se ha desatado la polémica. Así lo explicaba esta periodista, Isabel Smith. Según Pío Moa, el Partido Socialista Español decía que para derrotar al capitalismo era necesario recurrir a la violencia más radical y que, de hecho, toda la responsabilidad de la guerra civil recaía en la izquierda. Bueno, pues usted dijo en esa entrevista, lo mismo que decía en el libro, que la guerra civil no comienza en el año 36, sino comienza antes. Creo que usted dice en el 31, aunque creo que en algún momento dijo 34. Bueno, realmente empieza en el 34, pero lo primero que hay que decir es que esta ley de memoria antidemocrática, que se podría llamar también ley de memoria chequista, es un ataque directo a la libertad de todos. Es un ataque directo a la Constitución y sobre todo a la democracia. Y por consiguiente no debe ser obedecida, no debe ser aceptada, debe ser denunciada constantemente, y tiene dos aspectos en esto. Uno, que es el incondicional político que debería llevar Vox, de recurrir a todos los tribunales posibles y a la opinión pública, y en lo que nos compromete a todos. Digo que debería ser Vox porque es el único partido que hasta ahora ha demostrado cierto interés en denunciar esta ley, ¿no? Y porque solo que es necesario que la gente se dé cuenta de la trascendencia de ella. No es una ley como otra cualquiera, no es un asunto secundario, o un asunto más, un desmán más, no. La ley esta les interesa porque la falsificación de la historia es la base para su legitimación histórica, moral y política. Con esa legitimación pueden hacer todo tipo de desmanes, como están haciendo. Y la marginación del adversario. Por supuesto. Aquí lo que es necesario es, sobre todo, políticamente, denunciarla de manera incondicional, porque es lo que es. En segundo lugar, es necesario atacarla en el aspecto ideológico. Esta ley pretende que los españoles, o sea, que unos políticos intelectualmente nulos, corruptos la mayoría, pues que pretendan dictar a los españoles lo que deben creer sobre su historia. Eso no es admisible en absoluto, pero claro, es necesario al mismo tiempo que los españoles conozcan esa historia. Y la verdad es que 40 años de falsificación o desvirtuación entre la izquierda y el PP, pues han llevado al hecho de que la mayoría no sepan o tengan unas ideas completamente falsas de eso. El aspecto ideológico de que hablo es precisamente explicar a la gente lo que fue aquello y por qué estas personas están tan empeñadas en desvirtuar esa realidad, con el apoyo del PP, que lo que quiere es olvidarlo, ¿no? Bueno, el libro Los mitos se publicó hace 20 años. Despertó inmediatamente un coro de exigencias de censura.
no solo de la izquierda, también de la derecha. Quien empezó fue precisamente Toussaint en El País, desde El País, diciendo que no se podía tolerar que se escribieran, que se publicaran estas cosas, ¿no? Y luego siguieron todos, hubo hasta manifestaciones ante el Congreso, ¿no?, de la UGT y tal. Bien, pues esta conmoción pues fue un poco acallada cuando se dieron cuenta de que, por ejemplo, en la SER, Iñaki Gabilondo y tal estaba constantemente atacándola, hasta que alguien dijo, hombre, le estamos dando publicidad a este tío y a este libro, lo mejor es el silencio. De la han silenciado, en estos 20 años han conseguido que se olvide, hasta que milagrosamente en Francia ha creado una conmoción parecida. Montones de pseudohistoriadores diciendo que esto no se puede tolerar. ¿Cómo es posible decir estas cosas? Es posible decirlas, en primer lugar, porque hay libertad en una democracia es así. Claro. Y en segundo lugar, porque dicen la verdad y ustedes no. Y la prueba es que ustedes tienen que recurrir a leyes como esta. Tienen que recurrir a la censura y a leyes totalitarias que tratan de acallar un mensaje discrepante. Y luego nos encontramos con cosas increíbles como el sello de correos, donde se trataba de hacer un homenaje al Partido Comunista, lo cual es increíble, con 100 millones de muertos a las espaldas, ese sello que rompía la neutralidad. Afortunadamente un juez lo ha dejado en suspensión cautelar, sí, pero bueno, resulta llamativo, ¿no? Pero es bueno que ellos se desenmascaren. Luego, además, ahora acabo de publicar este otro libro, Galería de Charlatanes, porque es un poco completa el libro. El de la Guerra Civil explica más o menos cómo fue, básicamente cómo fue, y este otro va al huevo de la serpiente, que son los historiadores pésimos, que desde la universidad han sido los que han creado toda esta serie de mitos. Y ahí en eso son análisis críticos de unos 50 personajes, 50 de estos historiadores, de izquierda, de centro y de derecha, porque yo creo que los peores son los de derecha. Estos historiadores que la izquierda ha expuesto una idea de que la guerra fue una lucha entre demócratas y fascistas, entre gente que defendía una oligarquía horrible y el pueblo trabajador. Esto no se sostiene, pero tiene impacto. El caso es que lo que se jugó en la guerra, y lo que nos importa es cómo se llegó a la guerra y lo que se jugó en ella, y no si hubo una serie de gente que se mató entre ella, porque en todas las guerras ocurre. Claro. Es que basta ver la composición del Frente Popular, que fue una alianza entre comunistoides, entre sovietizantes y separatistas, básicamente, para ver que lo que estaba en juego y lo que estaba en peligro era la unidad de España, fundamentalmente, y la continuidad de la cultura la europea, continuidad de la nación, de origen porque estaban cristiano, las imágenes de Lenin y de Carlos Marx en Madrid. Y el ataque sistemático al cristianismo, que es la base de la cultura occidental. Entonces esta es la realidad de por qué hubo la guerra y porque además estos señores del Frente Popular destruyeron la República. Cuando veo a la gente derecha e izquierda hablar del bando republicano, pero si ellos destruyeron la República en 2 golpes, el de octubre del 34, entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes, y el de la falsificación de las elecciones de 1936, a partir de lo cual se instaló un verdadero régimen de terror, de asesinatos, incendios, etc., ¿no? Bueno, esto es así. Si empezamos a hablar de bando republicano ya estamos desvirtuándolo todo y conviene acabar con eso. Y luego, en cambio, los historiadores de derecha ni siquiera llegan a lo que hacen los de la izquierda. Dicen que no, que de repente unos españoles les dio por matarse unos a otros de izquierda y derecha y arrastrar a los demás a matarse. Oiga, eso es infantil y es estúpido. Una simplificación de la realidad absolutamente inaceptable, porque tenemos derecho a conocer la historia precisamente para no repetirla. Claro, la guerra ocurrió por algo. Pío, ¿tiene miedo de que después de que se apruebe la ley de memoria democrática estos libros sean censurados? Posiblemente lo intenten, no me extrañaría, pero no creo que lo consigan ya. Y insisto, es necesario desafiarles, es necesario atacarles, claro, en los tribunales, en la opinión pública y enseñando a la gente lo que es y lo que son esta clase de historiadores. Lo que son esta clase de cómo desvirtúan y falsifican la historia, lo cual tiene una importancia política actual crucial.
porque sobre esa falsificación están ellos montando toda su política. Carlos. Pío, bueno, buenas tardes. Me interesa saber su opinión como historiador, como persona además que tiene muy bien estudiada la historia de España, si cree que hay ahora mismo en la actualidad hechos que le puedan recordar a los antecedentes precisamente de lo que es la guerra civil. Es decir, si precisamente para no repetir la historia, como dice el director, pues sirven también el aprender de la misma, si usted cree que estamos en España ante cuestiones políticas o hechos que pudieran recordar un poco a aquellos antecedentes. Bueno, lo recuerda todo. Es decir, tenemos una nueva alianza entre separatistas y comunistoides. El gobierno es una alianza entre ellos que va contra la unidad de España, la están socavando, contra la independencia de España y contra la cultura española en general, la cultura en general. Esto que además reivindican al Frente Popular. Reivindican al Frente Popular porque son ellos mismos. Es lógico. Pero aquí ha habido un fenómeno que no hubo en la República y que es mucho más grave, y es que la derecha, el PP, se ha unido a eso. O sea, recordemos que Aznar condenó el alzamiento del 18 de julio, gracias al cual España se salvó de muchas cosas. Esto lo dice Besteiro, el socialista Besteiro dice: el mérito de los que han librado a España de la pesadilla es de los que se han batido en la gran cruzada anti-Comintern. Le llama Gran Cruzada. Lo dice Besteiro. Y resulta que los herederos, los supuestos herederos de aquellos, pues escupen sobre las tumbas de sus padres y lo condenan. Pero ¿dónde se ha visto esto? Que además son los mismos que salvaron a España de las invasiones, los bombardeos masivos... Forma parte de la hegemonía de la izquierda, donde la derecha prácticamente siempre ha tenido que ser vergonzante y pedir perdón por existir, ¿no? Ahora, tenemos una cierta buena noticia, y es que finalmente el gobierno de la Comunidad de Madrid va a considerar el Valle de los Caídos, al menos la Cruz, y todos los edificios religiosos, o sea que creo que todo, dentro de la Ley de Patrimonio Cultural, de manera que quedaría más o menos blindado. Menos mal, ojalá, pero eso es parte de la batalla, hay que dar una batalla a esta gente, hay que tomar la iniciativa, pasar de la defensiva a la ofensiva. Esto es esencial. Si no hacemos esto, mira, al final vamos a merecer que nos pisoteen los cerdos, porque no sé ya qué otra cosa. Si apreciamos nuestra libertad, tenemos que atacar esta ley y a sus promotores. Atacarlos con todos los medios. Porque más que políticos e ideológicos. Ley de memoria democrática es la ley de la memoria en el embudo. Porque unos tienen pleno derecho y pleno reconocimiento y otros hay que esconderlos. No, si ellos tienen derecho a decir lo que dicen, digan lo que digan, pero claro, a imponérnoslo a los demás. Exacto. Nosotros tenemos el mismo... ¿Por qué no son capaces de aceptar un debate democrático e intelectual? Eso es. Porque saben que no tienen razón. Exacto. Lo que pasa es que les interesa políticamente muchísimo, pero saben que no tienen razón. Si no... Tenemos con nosotros a Pablo Linares, el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. Pablo, gracias por acompañarnos. Estábamos hablando de esa decisión de la Comunidad de Madrid, de esa ley de patrimonio cultural que incluye la Cruz del Valle de los Caídos y los edificios religiosos, incluido por tanto la basílica y el monasterio. Bueno, y si atendemos a la primera ley de memoria histórica de Zapatero, tendría que ser toda la finca del Valle, puesto que esa ley dice que todo el recinto del Valle es lugar de culto y cementerio. Claro. En cualquier caso, ya era hora que haya una decisión política en favor del Valle de los Caídos. Nosotros llevamos desde el 2009, cuando legalizamos la asociación, y es la primera vez que hay una decisión política de grupo alguno que beneficia al Valle de los Caídos. Ahora, se nos antoja que también puede quedar un poco corto, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha podido hacerlo de modo completo, es decir, tiene en su mano todavía la catalogación de bien de interés cultural para el Valle de los Caídos, porque independientemente de lo que digan, es competente. Isabel Díaz Ayuso saben que es competente para ello. Pablo, ayer entrevistamos a Pedro Corral, es que hay informes jurídicos que dicen que sí y otros que dicen que no, y ante esa disyuntiva lo que han optado es por utilizar las prerrogativas regionales. Sí, me parece extraordinario que haya disparidad
en cuanto a las opiniones que los determinados letrados, sucesivos letrados, están teniendo en marcha. Pero nosotros hemos aportado varios informes absolutamente taxativos. Nosotros no queremos llevar razón porque sí, pero ellos tienen unos informes que dicen que no son competentes. Vamos a confrontarlos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque además, bajo mi punto de vista, hay una solución completa al asunto. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso quiere blindar el Valle de los Caídos y que no entre dentro de la vorágine destructiva del gobierno de Pedro Sánchez, puede nombrar el Valle de los Caídos bien de interés cultural, y si luego entra en una confrontación jurídica, pues el momento que esto se decida, pueden pasarnos el suficiente tiempo en los juzgados para que el gobierno ya no esté. Y bueno, esperamos del gobierno que venga detrás que, por supuesto, que no sé si beneficiará al Valle de los Caídos, pero por lo menos que no hagan lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con el Valle, que es un ánimo absolutamente destructivo. Probablemente, Pablo, lo que hace falta es no solamente estar a la defensiva y a la ofensiva, como acaba de decir Pío Moa, ¿no? No solamente esperar que no haya un ataque mayor, sino poner en valor un monumento tan importante como el Valle de los Caídos, que es un monumento a la reconciliación y a la unidad nacional. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que ya ha llegado el momento de defendernos. Yo creo que ha llegado el momento de pasar un poco al ataque y no únicamente en términos futbolísticos. Ya está bien de que estemos metidos en defensa, y yo creo que ya va siendo de que salgamos un poquito a atacar. Porque lo que está en juego es el Valle de los Caídos, la cruz más grande de la cristiandad y un verdadero ejemplo de paz, reconciliación y concordia, que yo siempre lo he dicho, que si el Valle de los Caídos, en vez de estar en España, estuviese en cualquier otro país medianamente estable desde este punto de vista, sería el monumento más conservado, mejor mantenido y desde luego más visitado y respetado. Está clarísimo. Pues ese es el objetivo, ponerlo en valor, porque hay una comunidad benedictina rezando por la reconciliación y la unidad nacional todos los días, y están enterrados personas caídas de los dos bandos, cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Pablo Linares, gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, como siempre, un saludo. Bueno, pues Pío, creo que esa es la asignatura pendiente, ¿no? Salir a ganar, no a defender. Sí, efectivamente, y hay que denunciar ante el Constitucional, ante tribunales europeos, ante todo lo que sea, el carácter anticonstitucional de esta ley, porque es evidentemente anticonstitucional. La Constitución dice que los españoles tienen derechos de opinión, de expresión, de asociación y de cátedra y de investigación, y tratan de impedir eso. O sea, esta ley es una ley verdaderamente propia de un país comunista, de un país de Corea del Norte o algo así. Lo llaman memoria democrática, pero en realidad es memoria antidemocrática, y además con esa ley de embudo. Es antidemocrática, o sea, no se puede aceptar su lenguaje perverso. Ellos llaman a las cosas lo contrario de lo que son. Democrático, ¿cómo va a ser democrático atacar las libertades de expresión, etcétera? Claro. Bueno, pues estos son, y lo hacen porque se identifican precisamente con los perdedores de la guerra. Y los perdedores de la guerra fueron los comunistoides y los separatistas. Claro. Que además se marcharon llevándose tesoros robados a todo el país. Más que memoria democrática, es la ley de memoria revanchista. Claro. Pío Moa, ha sido un placer. Muy bien.